casa Tierra Shalom. Y el día de hoy nos acompaña el pastor Juan Carlos Rosales Arellanos. Él es pastor de la Iglesia Lenguaje de Salvación. Hoy nos tiene un tema muy precioso y que a lo mejor muchas veces hemos oído acerca de este tema, ¿no? En algunas diferentes prédicas de algunos expositores de la palabra de Dios y predicadores, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de lo que es David y Goliat. Entonces, dejamos el micrófono a nuestro amado hermano y pastor Juan Carlos Rosales. Pastor, bienvenido a esta tu casa. Gracias a Dios. Gracias, pastor. Gracias, pastor Quique. Gracias por la invitación a Tierra Shalom. Les mando un saludo, un abrazo a todos ustedes, esperando que esta noche sea de bendición para todos. Y yo sé que sí va a ser, ¿no? Yo sé que la bendición de Dios está aquí. Gracias. Gracias a nombre de todos, de mi familia, de la iglesia. Les mandamos un abrazo a todos y gracias por darme la oportunidad de compartir en esta noche. Con mucho gusto. Pues bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Samuel 17. Primera de Samuel 17, y efectivamente hoy vamos a hablar de la historia de David y Goliat. Es una historia emblemática que con el paso del tiempo pues hemos visto tantos digamos enfoques de esta historia de David y Goliat. Pues David como era un pastor, era un hombre de Dios, era un hombre que amaba a Dios. Goliat era un hombre de la tribu de Gad, perteneciente a los filisteos, y estos filisteos pues siempre estaban en pleito con el pueblo de Israel. Hoy en día la famosa franja de Gaza, los palestinos son los filisteos en el día de hoy, y el pueblo de Israel, y siguen en la lucha. Se dan cuenta, ahorita siguen, ¿no?, peleándose ese territorio entre los palestinos y los israelitas, y esa pelea seguido por mucho tiempo. Y desde antes pues vamos a ver esta historia, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, y vamos a leer 1 Samuel 17. Voy a leer esta traducción del lenguaje actual. Es un poquito más sencilla de entender. Generalmente predico con Reina Valera, pero a veces también con la traducción del lenguaje actual también es muy padre poder predicar y hacerlo así. Y entonces nos vamos a leerlo. Versículo 1, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Los filisteos reunieron su ejército en Socó de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Pusieron su campamento en Efes Damín, que está entre Socó y Azecá. Por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Elá. En una colina estaban los filisteos y en la colina de enfrente estaban los israelitas. En medio de los dos ejércitos estaba el valle. Quiero que lo llevemos a un nivel más creativo en nuestra mente, y que podamos tomar en cuenta que esto es una lucha, es una batalla que se está preparando entre el pueblo de Israel, dirigidos por Saúl, y con los filisteos representados por Goliat. Saúl era un hombre muy tibio delante de Dios, era un hombre que muy temeroso, pero no de Dios, sino pues de esta situación. Y obviamente aquí me queda muy claro que cuando hay temor, pues probablemente, más bien cuando se vive en el temor, no que haya temor, porque todos podemos sentir temor, pánico, lo que sea, pero cuando vivimos constantemente en el terror, en el pánico, en el miedo, pues probablemente hay una ausencia de Dios. Saúl estaba viviendo así, era un hombre que no le interesaba la presencia de Dios. En alguna vez le robaron el arca de Dios, estaba robada el arca de Dios, y no hizo nada para traerla de regreso, sino fue este rey, que todavía en este momento no era el rey David, va a traer esa arca. Y esa historia pues está muy bonita también, que aparece en el libro de Samuel, cuando David trae el arca de regreso. Pero ahí nosotros podemos ver en esta historia que se están preparando para una batalla entre el ejército de Dios y el ejército de los filisteos. Entonces, en el versículo 4 dice así: en el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gad y medía casi 3 metros de altura. Imagínate, era un cuate fuerte, era un cuate poderoso, era un cuate que estaba listo para la guerra. Realmente era un guerrero, era su oficio ser un guerrero, un bravucón, un provocador,
y estaba del lado de los filisteos. Este hombre que medía casi 3 metros, y él llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba, fíjate, como 57 kilos. Esto ya lo estoy como haciendo la conversión ya a kilos. Pesaba como 57 kilos solamente esa armadura de bronce. Fíjate, sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Si yo de repente cuando vamos ahí al gimnasio y nos ponemos a levantar unas pesitas así, ya al paso del tiempo ya sentimos cansados nuestros brazos, quiere decir que estaba pesado este equipo que él traía. Y delante de él iba su ayudante. Goliat se paró enfrente, dice que Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante: yo soy el filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Fíjate, empieza este bravucón a hablar, pues como que empezar a provocar, y vamos a ver cómo esta historia nos va a dar muchas cosas a nuestra propia vida de lo que estamos o podamos vivir en un tiempo de lucha en nuestra vida. Fíjate, dice, no hace falta que todos ustedes salgan a pelear, elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. En tu Biblia, en la Reina Valera, hay una variación de palabras, pero yo te quiero escogí la del lenguaje actual para que entendamos un poco más el lenguaje a lo del día de hoy. Fíjate, el versículo 9 dice, si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. El versículo 10 dice, yo desafío a todo el ejército israelita, elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Quiere decir que los estaba retando. Quiere decir que como lo decimos aquí en Ciudad de México, le estaba echando bronca. Ya estaba Goliat desafiando a el pueblo de Israel. No sé si te ha pasado en algún momento que alguna circunstancia es así de bravucona, alguna situación, alguna amenaza, alguna cosa que nosotros estamos viviendo, que a veces suena amenazante, que a veces nos quiere hacer sentir que no valemos nada, que nos achicamos, que nos hace sentir que estamos siendo amenazados. Y este hombre estaba desafiando al ejército de Israel y pidió que le echaran al más bueno de su ejército. No sé si te acuerdas de esas peleas que a veces uno tenía en la secundaria y que luego se estilaba mucho la bravuconería, ¿no? Y decíamos, pues échenme al más gallo, a ver quién de ustedes es el más gallo, ¿no? Así estaba Goliat retando al ejército de Dios. Pero pon mucha atención, mi querido hermano, en el versículo 11, porque dice, cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Ellos se desanimaron y les dio mucho miedo, pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. Imagínate que un problema, alguna situación nos tuviera azorrillados por más de 40 días. Ya estaríamos desesperados, ya estaríamos con ganas de que esto termine. Este cuate los estaba molestando constantemente, con amenazas, con cosas que les quitaba su paz y su tranquilidad al pueblo de Israel. Este filisteo estaba provocando mañana y tarde, y dice la Biblia que durante 40 días. Ok, me voy a la traducción Reina Valera para estar en la misma línea contigo. En la Biblia dice que, en la Reina Valera, en el versículo 11, dice que Saúl se turbó, ¿verdad? Y tuvo gran miedo. ¿Cómo era posible que el rey, que es un líder, que es una persona que iba hacia el frente, que llevaba, que dirigía, estuviera pasando algo complicado que tal vez lo había rebasado? Dice que se turbó y tuvo gran miedo, pero sale el buen David. En el versículo 12 dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era
diga conmigo, Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este era un hombre viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores, no pierdan de vista, los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el más grande, el hermano de David, el mayor, Eliab. El segundo se llamaba Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. No pierdas de vista esto. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre Belén. En Belén, David, un pastor. ¿Cuántas veces, a lo mejor no sé si te ha pasado, a ti te han menospreciado, no han creído en tu llamado, te han dicho, ¿cómo tú? Si tú, ¿qué? O sea, que tú qué me puedes enseñar, yo tengo más experiencia, yo tengo ciertos estudios, yo he tomado cursos de inteligencia emocional, he tomado coaching y estoy muy preparado. Es más, estoy más preparado que el pastor. ¿Qué me va a enseñar el pastor? Y muchas veces luego ese corazón soberbio lo tenemos. Un corazón que menosprecia la posición de las personas que Dios ha llamado. Este era un pastor de ovejas. Era un pastor que estaba apacentando las ovejas de su padre en Belén. Un pastor. Y versículo 16, vamos a seguir, no pierdan de vista. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Perdón, el versículo 17 dice, y dijo Isaí a David, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos, toma y toma prendas de ellos. O sea que le mandaron a David como el famoso IBM, les llevó comida y les llevó sus chamarras para que no se fueran a resfriar, el buen Abinadab, el buen Sama y su otro hermano que era Eliab, para que no se fueran a resfriar. Su papá se preocupó por ellos y fue David enviado. Y fíjate que David iba con un mandato, pero aunque el hombre había mandado a David a llevar panes y llevar cobijo, el propósito de Dios era más grande. Muchas veces los propósitos se van a disfrazar de cosas cotidianas en tu vida. Te vas a sorprender, pero una de las cosas que nosotros podamos tener el corazón receptivo y abierto para lo que Dios tiene para nuestra vida. Dice así la palabra de Dios, fíjate, en el versículo 19, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Versículo 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí lo había mandado y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate, imagínense la pelea, imagínense la lucha y todos, acá todos con la adrenalina, con sus cascos, con sus jabalinas, con sus espadas, iban al encontronazo. No sé si a ustedes les gusta ese tipo de películas épicas. Yo recuerdo esa película, a mí me gustó mucho, que se llama El Gladiador. El Gladiador, ¿no? Un cuate que era un general del ejército del emperador, pero creo mata a su hijo, mata al emperador. Este cuate lo meten a la cárcel y se hace un gladiador. Pero este hombre era un hombre verdaderamente de garra, estaba fogueado, peleaba con vikingos, peleaba con gente muy poderosa en la batalla. Entonces él ya estaba acostumbrado a las peleas. Él ya estaba acostumbrado a cómo empezar a desarrollar una batalla por un propósito, por un fin. Y entonces estaban peleando los filisteos en el versículo 21, ejército frente a ejército, versículo 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos,
que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero ¿te acuerdas que versículos anteriores dijo las mismas palabras, pero David no estaba presente? En esta segunda vez que lo dijo, las oyó David, hermanos. Imagínate. Pero ellos, el ejército, pues no sabía cuál iba a ser la reacción del pastorcito, de este pastor de ovejas, que ni siquiera estaba capacitado para la pelea. Pero no sabían que él había enfrentado osos, no sabían que él había enfrentado leones para salvar a sus ovejas. Y era bravo David. Versículo 24, y dice, y todos los varones de Israel veían a aquel hombre y huían de su presencia y tenían gran temor. Claro, pues imagínate un tipo de 3 metros, fuerte, guerrero, con ceño fruncido y con cara de pocos amigos, ¿cómo no? Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, versículo 26, habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es? Fíjate con qué autoridad habla. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? No sé si eso fuera cuando dijo incircunciso era muy pesada esa palabra para ese tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor era la grosería del tiempo del rey David, ese incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Fíjate cómo David le agrega valor a los escuadrones de Israel. Ellos estaban a lo mejor ya menospreciados, estaban minimizados, se sintieron poca cosa, pero David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar su hermano, el mayor Eliab, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, cuando debería de ser él el primero que se fuera a dar con Goliat. Se enoja con David y le dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Para qué has venido, David? ¿Para qué? Y dice la palabra, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Tomaron a David como un chismoso, de que nada más iba a ir a ver cuántos muertitos iban a salirle al pueblo de Israel o qué iba a pasar. Esa era su percepción de su hermano. Eso no quería decir que fuera lo que David traía en su corazón. Y en el versículo 29, David respondió y le dijo, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y en el versículo 30, apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo al pueblo la misma respuesta de antes. Versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Fueron personas con Saúl y dijeron, ¿sabes qué? Hay alguien que quiere está retando del pueblo mismo de Israel a Goliat. Entonces Saúl lo hace venir y le dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David estaba seguro. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. A lo mejor podemos decir, Saúl tenía más experiencia, tenía más tablas y por eso tal vez aconsejó a David y tenía a lo mejor de alguna manera razón de para qué se iba a aventar ese problema si no lo iba a poder afrontar. Pero también recuerda que estamos viendo a un Saúl endeble y cobarde. ¿En qué momento ese consejo venía desde un corazón cobarde que también pudiese ponerle un freno a lo que Dios iba a hacer con David?
Y muchas veces así nos pasa en la vida. A veces alguien nos da consejos, pero ese consejo no nace del corazón de Dios, sino nace del propio corazón. Y dice la palabra de Dios, perverso y engañoso es el corazón. Nosotros, dice también la Biblia, en la multitud de consejeros se halla sabiduría. Claro, tenemos que recibir consejo, pero muchas veces hay personas que te van a limitar lo que quieres emprender. Hay personas que te van a meter miedo. No, qué bronca te metiste, no estás capacitado, no hay dinero. Uy, va a ser bien difícil que pagues hoy, ¿cómo? Y entonces sabotean a aquel que quiere dar un extra, aquel que quiere salir del área de confort. Es muy fácil estar en el área de confort, confortables, sin ningún reto de vida. Pero cuando tú te levantas en el nombre de Jesús y vas a los retos y vas y dices, en el nombre de Jesús yo voy, y yo no sé cómo lo vas a hacer, tú me vas a proveer, tú me vas a capacitar, porque tú capacitas al que llama. Al que tú llamas, tú lo capacitas. Y entonces David entendía, y era un corazón genuino realmente. Él tenía en el corazón el amor por Dios. Saúl, un líder tibio, un líder miedoso, le dijo, él es un hombre de guerra, desde su juventud no vas a poder. Y fíjate lo que le responde David en el versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, no me importó que fuese un león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Saúl, ¿de qué me estás hablando? Si yo estoy capacitado para eso y para más. Fíjate qué seguridad de David, pero esa seguridad no venía de su humanidad, esa seguridad venía de Dios. Y entonces cuando nosotros, Dios nos toca, hay un león dentro de nosotros, hay un águila ahí en nosotros que nos va a levantar y nos va a decir, el Señor, hey, ve por lo que yo te encomendé, conquista lo que yo te dije, ve por ese negocio, échale ganas, no importa que veas las cosas complicadas, yo estaré contigo. Seguimos con David y dice, y lo hería y lo mataba, no me importaba si fuese león o oso, tu siervo lo mataba. Y en el versículo 36 y dice, y este filisteo, otra vez, y circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David creía que su ejército o el ejército de Dios es poderoso. ¿Cuántas veces nos autosaboteamos y minimizamos el poder que tenemos como iglesia, el poder que tenemos como hermanos, el poder que tenemos como cristianos? A veces nos achicamos, a veces nos vamos hacia abajo cuando Dios dice, hey, únanse como iglesia, oren juntos, van para adelante, conquisten como ejército. Y muchas veces el líder, así como David, este líder valiente, este líder emprendedor, este líder necesita tener un ejército, no de un Eliab, no de un Sama, no de Abinadab, no de un ejército temeroso, sino debe de rodearse de hermanos con un corazón guerrero que le digan, ¿sabes qué? Voy contigo, pastor. ¿Sabes qué, pastor? Vamos a luchar, vamos a ponerle, vamos a emprender en fe. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros no vamos a ver si hay crisis post-COVID, si no hay, no, nuestro reino no es de este mundo, no dependemos de esto, sino de nuestro Padre Celestial. Regresamos a David. Entonces, ahí va, se pone interesante esta parte de la historia de David. Y entonces, fíjate lo que dice. Añadió David, Jehová que me ha librado, versículo 37, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Checa la confianza de David. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le amarró a la coraza. Quiero que no pierdas de vista el corazón de Saúl, de cómo estaba enfrentando la guerra, y por eso siempre perdía. Y por eso muchas veces tenía descalabros, porque la estaba enfrentando desde su carnalidad, la estaba enfrentando desde su preparación, la estaba enfrentando desde su mente, desde su visión. ¿Por qué? Porque en vez de decir,
voy a orar por ti, Dios, yo sé que nos va a dar la victoria en ti, lo cubrió, le puso primero lo humano, ¿no? Nosotros, cuando a lo mejor, y lo podemos ver, ¿no? Nuestra protección viene del Señor. Ahorita tuvimos mucho tiempo que utilizamos cubrebocas y hay que seguirlo utilizando, hay que ser sabios y ser obedientes. Pero resulta que a veces muchas personas se utilizaron el cubrebocas y se contagiaron, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? Entonces, muchas veces nosotros salimos en fe, ¿no? Sí salimos con nuestro cubrebocas, pero por encima de nuestro cubrebocas está la protección de Dios que nos cuida de no contagiarnos, de que no nos hagan daño, que no, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando de repente tenemos alguna amenaza, alguna situación, ¿cómo reaccionamos, no? A lo mejor muchos, hasta cristianos, dicen, no, pues me voy a comprar ya una pistola, voy a andar armado, ya, porque, pero ahí estamos volviendo a caer en la mentalidad del hombre, en mis fuerzas. Cuando dices, no, yo estoy cubierto con Dios, Dios me cuida y Dios me protege y no van a tocar mi vida. No lo hago en mis fuerzas, en mi carnalidad. Y entonces ahí es donde Dios te va a dar la victoria. Entre más confíes en Dios, Dios te va a dar la victoria, mi querido hermano. Hoy esta palabra es para ir más adelante, más en fe y más creyéndole a Dios lo que tiene y no achicarnos por nada que nos esté ocurriendo en la vida. Mira, todo lo que es esta vida va a pasar. Esto nada más es de paso, pero nosotros somos eternos, nuestra alma, nuestro espíritu, hay eternidad. Este cuerito, esto se va a desgastar, algún momento va a estar en un ataúd, se va a ir al polvo, de donde salimos, al polvo regresaremos. Pero el alma y el espíritu y lo que hemos hecho con el Señor es lo que va a permanecer. Y dice en el versículo 39, entonces, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, sabes, yo no puedo andar con esto. No soy ni guerrero y no dependo de la armadura, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, se las quitó y tomó su cayado de pastor en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, no pierdas de vista, 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Cuáles son tus piedritas, mi querido Tierra Shalom? ¿Cuáles son las piedritas que tienes? Con esas piedritas, Dios va a hacer cosas enormes, grandes. ¿Qué talentos Dios te dio? A lo mejor a muchos nos dio Dios unas piedritas y bien chiquitas, poco talento. Y tú cuando ves a otros dices, ¡ay, cómo lo hace! ¿Cómo es visionario? ¿Cómo tiene esto? ¿Tiene otro? Y a veces nosotros nos achicamos por eso. Y no te compares. Cada uno Dios le dio su vida y está escribiendo una historia. No busques parecerte a nadie ni compararte a nadie. Con esas 5 piedritas, David, él no era guerrero. Bueno, guerrero ahí, entre comillas, ¿no? Tal vez no era su oficio el ser guerrero, pero realmente tenía un corazón de guerra. Con esas 5 piedritas, vamos a ver qué sucedió. Versículo 41 dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Fíjate el encontronazo. Viene el ejército, imagínate todos echándoles porras al filisteo, a Goliat. A lo mejor le decían, mátalo, córtale la cabeza, cercénalo, y le venían diciendo un buen de cosas, tal vez. Y entonces, cuando el filisteo miró a David y lo vio, lo menospreció, lo tuvo en poco, porque era joven, era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Probablemente el cuate no parecía un guerrero, era bonito, era finito. Entonces dijo, ¿cómo es posible que este hombre, si se puede llamar así, a lo mejor él lo decía así, estoy parafraseando para llevar un poco de creatividad a la historia, ¿cómo me va a quiere pelear conmigo? Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, ¿tú vienes a mí?
tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y esto es algo que debemos de recordar y memorizar, y que esto nos aliente cuando estemos librando cruentas batallas. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva. Fíjate, mi hermano, porque muchas veces nosotros confiamos en fórmulas hechas de hombre. Pero la victoria no viene en las fórmulas hechas de hombre, no viene en los favores de hombre. Dice la Biblia así: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y iba sobre David, se echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio de prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. También iba ofensivo David, y metiendo David en su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. La tiró, la rodeó, y con toda su fuerza, yo creo que él estaba orando y estaba diciendo: en el nombre del Señor, ahí va, ¡pam! Y pegó. Y dice la Biblia que la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. En el versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y yo estoy seguro que el Señor ha hecho esos milagros, que Dios nos libra sin tener espada en nuestra mano, sin tener una pistola en nuestras manos, sin tener a la policía en nuestra mano, sin tener influencias en nuestra mano. ¿Sabes cómo nos libra el Señor? Confiando en Él, porque de Él es la batalla, de Él son las batallas. A veces perdemos tanto el tiempo en preocuparnos. ¿Cómo le vamos a hacer con una amenaza, con una situación? Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y decimos: de Jehová es la batalla, Dios hace cosas milagrosas. Y sacando, dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y no perdonó, O sea, cuando Dios te dice: escabéchatelo con todo, sin miedo. Dice, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué sucedió? Huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Y ahora sí, el pueblo de Israel tomó valor. ¿Por qué? Porque se levantó un líder con agallas, con el poder de Dios más que todo, y enfrentó y llevó al pueblo a que fuera valiente para enfrentar las batallas. Y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las almas de él las puso en la tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner le respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo de ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Qué historia de valentía, qué historia de confianza y poder de Dios. Creo que el hecho de que seamos varones no nada más es porque nacimos con una diferencia de sexo diferente a las mujeres, sino el hecho de nuestra varonilidad es poder representar a Dios en valentía en cada etapa de nuestra vida. Esto cuesta mucho trabajo, porque muchas veces la escuela que tuvimos fue la escuela de nuestro papá, de nuestros abuelos, y tal vez nuestro papá o nuestros abuelos dieron lo mejor que tenían, pero tal vez no caminaron con el Señor en su corazón hasta después, ¿no? Que ya recibieron a Jesús. Y a lo mejor de chavitos nos enseñaron cosas, pues a lo mejor equivocadas, vamos a decirlo así. Pero no me voy a regresar a ese tema porque
ellos ya fueron juzgados, ellos también están aprendiendo a vivir, si es que todavía los tenemos con nosotros, si es que ya partieron, ya están en la presencia de Dios. Lo que me refiero es que muchas veces, a lo mejor esta historia no la sabíamos. A lo mejor esta historia de valentía, de cómo enfrentar todo, aquí eran amenazas con armas para matar. Hoy tal vez no es una batalla contra un filisteo, tal vez ahora es un asalto, tal vez es una extorsión, nos están amenazando. Ahora lo batallamos así. O a nuestra familia, o tenemos a alguien que nos molesta, o tenemos a alguien en el trabajo que nos bulea, o tenemos a alguien que está detrás de nosotros y no sabemos cómo enfrentarlo. Dice la palabra, aquí lo vimos, que la forma en que debemos de enfrentar las batallas es con Dios, es confiando en el Señor, es siguiendo hacia adelante. Dios ha prometido que va a estar con nosotros y probablemente tu batalla sea contigo mismo, en tu interior, con ciertos pensamientos, y también son cruentas batallas, porque esos pensamientos luego no te dejan, te hacen sentir mal, te hacen sentir menos, y yo podré con tanta carga. A veces pensamos, a ver si no me quedo a la mitad del camino, muerto abajo de un puente y no logré nada. Pero no, mis queridos varones de Tierra Shalom, en esta historia estamos viendo el valor de enfrentar la vida con Dios, el valor de enfrentar la amenaza con Dios, el valor de enfrentar a nuestros enemigos con Dios. Y hoy Dios quiere empoderarte de lo que Él ya nos dio hace mucho tiempo. Así como David, habemos muchos Davides aquí. ¿Vamos a enfrentar batallas? Sí. ¿Vamos a enfrentar crisis? Sí, pero no se preocupen. No se preocupen. Dice la Biblia, echar toda su ansiedad en mí. Y oren. No sé si tú estás pasando por una tribulación, por una situación que te está cargando. Yo te quiero decir que Dios está contigo. Tú también la estás enfrentando, yo también la estoy enfrentando. Todos la enfrentamos, es muy natural. No te cargues. Descansa en el Señor. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu miedo? No voy a tener para esto, Dios es tu proveedor. Híjole, no me vaya a enfermar de este tema, Dios es tu sanador. Híjole, ¿cómo voy a llevar este proyecto? ¿Cómo voy a llevar este negocio? ¿Cómo si hago esto? Dios es el que te va a dar la sabiduría para cómo hacer las cosas. En tu matrimonio, a lo mejor tienes algunos problemas. Ahorita ora a Dios, enfrenta las cosas con el Señor. A lo mejor te equivocaste, la regaste, hiciste lo malo delante de Dios. Bueno, te quiero decir que siempre hay restauración en el Señor. Si no, ¿para qué vino el Señor? Vino precisamente para los que estaban mal, los que estaban enfermos, no vino para los sanos, no tiene necesidad de doctor los sanos. Y si entiendo que Dios vino a restaurarme, a ayudarme, tu futuro es brillante y tu presente es brillante. Obviamente a veces se carga el alma porque pensamos muchas cosas, pero Dios está contigo en tus batallas. Dios está contigo. Hoy quiere que como hombre tú y yo nos empoderemos y recordemos que nuestro sustento es el Señor, que nuestro apoyo es el Señor. No te sientas solo, no te sientas deprimido. Echa fuera la depresión, echa fuera los pensamientos negativos de tu corazón. Echa fuera todo lo que te imposibilite, que te diga, es que ya eres grande, ya no puedes. Échalo fuera. ¿Quién te dijo? Hay muchas historias. Yo te puedo decir historias de hoy en día. El presidente Trump tenía 70 años y apenas fue presidente. ¿Cuántas historias de gente grande que apenas tuvo un auge en su vida muy grande? Tú sigue caminando, sigue luchando, sigue creyéndole a Dios, comprométete con Dios y deja que Dios haga la obra. Me encantaría que oráramos, y si hay una situación que estés luchando, pues vamos a orar ahorita, ya ahorita que estoy terminando el cierre de la predicación, quiero orar por ustedes, quiero bendecirlos. ¿Sí? ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos y le decimos al Señor, Señor, hoy te damos nuestra alabanza, te damos nuestra confianza a ti, en paz, en tranquilidad. Hoy tú tuviste algo conmigo, algo que me dijiste por medio de tu palabra. Hoy te creo, hoy te busco, hoy quiero yo como hombre confiar más en ti, portarme, aunque haya luchas, aunque haya situaciones, confiar en ti. Eso me va a hacer más un guerrero poderoso en ti.
Quiero enfrentar las cosas, las que me dan miedo las voy a enfrentar en el nombre de Jesús, porque tú estás conmigo. Nada me va a achicar. No voy a ir con miedo, sino voy a ir con confianza. Y hoy yo te creo. Hoy voy a ser obediente a ti. Y hoy bendigo mi vida, Señor. Bendigo mi vida, bendigo la vida de mis hermanos que hoy están congregados en la iglesia, en Tierra Shalom, que están buscándote. Y también quien esté por Facebook, en el nombre de Jesús. Desde aquí lo bendecimos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y declaramos que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Hoy te bendecimos, Señor. Ayúdanos con nuestras luchas. Descansamos en ti, ya no confiamos en nosotros. No, en nosotros no. Solamente en ti. Solamente en ti. Dime dónde quieres que yo te sirva y te serviré. Y así como David luchó, peleó, yo me voy a comprometer para luchar junto con mi pastor a ir a extender el reino. Lucharé por mi familia, lucharé por mi trabajo, lucharé por mi salud, lucharé por cada una de las cosas que tengo que rendir cuentas a ti, Señor, por amor a ti. Hoy yo te bendigo y te doy gracias. Te doy gracias, Padre. Ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, mis hermanos, pues esto creo que es de bendición para todos. Desde aquí para ustedes también, para mí, una palabra que me nutrió mucho, de bendición, y que vamos a seguir adelante. Y pues gracias por este tiempo, gracias por la invitación, y que Dios los bendiga, mis hermanos. Un gusto estar con ustedes.